Bien, esta mañana de sábado, Día del Señor, quiero completar el tema que ha quedado inconcluso anoche, que giran en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, a las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Claro está que estos temas, hermanos, el tema que di anoche es un tema muy resumido. Ayer en Tucumán daba una charla más o menos de 20 horas para hablar de Daniel 11. Tuve que resumir muchas cosas y dejar de decir muchas otras cosas sobre la Tercera Guerra Mundial y la destrucción o la semidestrucción del planeta. Y ahora vamos a ver señales de la segunda venida de Cristo, que también tenemos mucho para hablar, no me puede alcanzar el tiempo. Esta mañana, una hora y media no alcanza. Son horas y horas de charla que damos allá en Tucumán sobre las señales de la venida de Cristo. Es decir, que voy a condensar horas de este tema en una hora o lo que dure el tiempo. Voy a resumir, hermanos, pero como decía anoche, y quiero que me interpreten bien, yo he comenzado a dar estudio bíblico a los 15 años, he sido instructor bíblico. Y sigo dando estudios bíblicos, tengo 68. Toda mi vida di estudios bíblicos. ¿Y por qué digo esto? Porque, como comentaba anoche, y por si vengan o haya venido otro hermano que no lo conozco o no lo ubico bien todavía, cuando daba estudios bíblicos en 15 años, o 16, 17, 18, 20, no era lo mismo que ahora. En aquel entonces yo me esforzaba por hablar de la segunda venida de Cristo, hacerle creer a la gente que la venida de Cristo estaba cercana, esgrimía muchas profecías para tratar de convencer, gracias a Dios, se han bautizado muchísimas personas. Pero ahora he hecho yo una mirada retrospectiva y veo que más que nunca las señales dadas por el Señor respecto a su segunda venida de Cristo tienen vigencia, han cobrado vigencia. Aquellas señales que daba yo en aquel entonces, esos estudios bíblicos, nada que ver a los estudios que hoy como adventistas llenos de material biológico podemos dar para mostrar que realmente la venida de Cristo está cerca. Y me voy a ir de lleno resumiendo, tratando de meter en una hora, quizá 15 horas de exposición. Y vamos a ir a San Mateo en el capítulo 24. Y en aquel entonces, o en aquellos tiempos, yo mostraba lo que en la teología adventista se enseña sobre las señales de la venida de Cristo. Pero claro, ahora lo vamos a ver desde otra óptica. Ahora lo vamos a ver desde otra dimensión. En el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 1 al 3, dice: salido Jesús iba hacia el templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo estoy leyendo la versión antigua, ¿no? Así que difiere en la palabra, pero el mensaje es el mismo. Entonces los discípulos le muestran los edificios del templo a Jesús, y respondiendo Jesús les dijo: ¿ves todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentados en el monte de las olivas se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aunque aparentemente acá hay 3 preguntas, en realidad son 2. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, Jesús le dice: ¿ves todo este edificio hermoso que ustedes me están mostrando, el templo de Jerusalén? Y Jesús le dice: de cierto digo que no será dejado piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces ellos preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Pero está la otra pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces en el capítulo 24, como en Lucas, como en Marcos 13, o en Lucas 17, o en Lucas 21, encontramos
las mismas palabras, prácticamente allí encontramos registradas las enseñanzas de Cristo sobre su segunda venida, sobre las señales de su segunda venida. Bueno, la destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en el año 70 de la era cristiana, a mano del general Tito, y por eso ya lo sabemos. Eso nos hemos cansado quizás de enseñar como escritores bíblicos. Y la profecía se cumplió habiendo pasado alrededor de 39 años. Jesús dijo esto más o menos en el año 31 de la era cristiana y en el año 70 de la era cristiana, después que Jesús muere y resucita el templo de Jerusalén. 39 años más tarde fue destruido y esta profecía se cumplió matemáticamente. Pero el Señor ha dado profecías que van más allá, que van ahora para aquellos tiempos lejos, lejanas, profecías lejanas para nosotros, inmediatas, inminentes, cumplidas, semicumplidas, casi totalmente cumplidas. Entonces Jesús dice, versículos 4 y 5, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En el mismo capítulo 24, en el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el capítulo 24 mismo, versículo 23 al 26, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios o milagros, de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos. He aquí os he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en la cámara, no creáis. Y el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo enseñaba de una manera estos versículos, ahora tengo que enseñarlo de otra manera. En mis tiempos, los católicos romanos estaban lejos de creer en el derramamiento del Espíritu Santo de Pentecostés. Los evangélicos tampoco aceptaban el famoso derramamiento del Espíritu Santo que enseñan los pentecostales. Ustedes habrán escuchado hablar sobre los pentecostales. En mi tiempo se hablaba de los pentecostales, nada más. ¿Quiénes eran estos? Evangélicos que decían tener el Espíritu Santo. Evangélicos que hablaban en don de lenguas. Ustedes entraban a una iglesia, mejor que uno entre, no es peligroso, pero uno podía observar los pentecostales que tenían el supuesto don de lenguas. Había un muchacho que se hizo adventista después, le tomaba supuestamente el Espíritu Santo y comenzaba así, barabaicaiciti, barabaicaiciti, barabaicaicita. Yo le preguntaba, ¿y qué lengua es esa? Barabaicaicita. Y no sé, decía él, a mí me toma el Espíritu, yo digo barabaicaicita. Y había otro que decía barajarajara, barajarajara, otro pentecostal. Yo decía, ¿qué idioma es ese? Y dice, no sé, alguien dice que suena árabe, barajarajara. Pero nosotros leemos en la Biblia que el don de lengua genuino no se manifestaba así. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, dice que los apóstoles hablaban todos los idiomas de la tierra. Y aparte, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13 o en el capítulo 14, que hay una lengua angelical, que el hermano Juan dice es el lenguaje de la Canaán celestial. Entonces, los apóstoles podían haber sido tomados por el Espíritu y hablaban en el lenguaje de la Canaán celestial, pero había un intérprete. Pablo dijo que tenía que haber intérpretes cuando hablen en otras lenguas. Y los discípulos predicaban el Evangelio, siendo ellos ignorantes, predicaban tomados por el Espíritu Santo en la lengua que fuese. Equivaldría ahora que nosotros recibamos el don de lengua, y si recibimos el don de lengua, vamos a Alemania, predicamos en alemán. Vamos a Inglaterra y predicamos en inglés, porque el don de lengua era ese, hablar todos los idiomas, tanto del cielo como de la tierra. Ese es el don genuino. Entonces Jesús nos previene que falsos cristos y falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores aparecerán con mensajes que engañarán, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Pareciera que ellos tenían el Espíritu Santo, lo de Pentecostés, los pentecostales. Y yo era jovenzuelo, adolescente, 18 años, 17 años, 20 años. Con el tiempo, los evangélicos bautistas, tuve una conversación con un dirigente bautista y me dice, hemos tenido una reunión con los pentecostales
hemos orado y cuando estábamos orando el Espíritu Santo cayó también sobre nosotros. O sea que ahora aceptamos el derramamiento del Espíritu Santo de nuestros hermanos pentecostales y todos los evangélicos comenzaron a recibir el Espíritu Santo de Pentecostés. Con el tiempo los católicos que tanto condenaban a los evangélicos comenzaron ellos también a recibir el Espíritu Santo de Pentecostés, el movimiento carismático en la Iglesia Católica Romana. En mi tiempo eso no existía. Eran tremendamente resistidos los pentecostales por los católicos y por el resto de los evangélicos. Hoy día el supuesto espíritu del Pentecostés ha abarcado a todas las iglesias menos a la adventista del séptimo día. Y en esas manifestaciones hay algunos que dicen tener profecía, lo ven a Cristo, ven ángeles, hay profetas, pseudo profetas, para ellos profetas. Y entonces dice el Señor, vendrán falsos cristos y falsos profetas. He conversado con muchos de ellos que al convertirse a esas iglesias dicen, yo no he visto a Cristo. Cristo está en esta iglesia. Y el de otra iglesia dice, no, Cristo está en esta iglesia. El que es mormón dice, Cristo está en nuestra iglesia. El que es testigo de Jehová dice, Jehová está en nuestra iglesia. Y nosotros como adventistas decimos, Cristo está en nuestra iglesia. ¿Y a dónde está Cristo? ¿Cuál es el verdadero Cristo? Bueno, la Biblia el Señor nos habla, nos dice, nos profetiza que tengamos cuidado porque vendrán falsos cristos, falsos profetas y se manifestarán con grandes señales, milagros, etc. Hoy día podemos ver, los que tienen canales de televisión podrán ver Enlace, no sé cuánto, haciendo zapping, se meten en el programa Enlace. Allí aparecen casi todos los evangélicos de diferentes ramas predicando y todo con supuesto poder. Ustedes ven cómo se levanta la gente enferma, cómo sus pastores le ponen la mano en la frente y voltean a la gente. Y de repente ellos, o otros tan populares que se llaman lo del reino de Dios, o la Iglesia Universal, prometen de todo. Si tenemos pobreza, bueno, salimos de la pobreza. Que quiere riqueza se convierte a Cristo, a esa iglesia, y tiene riqueza, que tiene problemas de desavenencias matrimoniales va a esa iglesia, que tiene problemas de salud o de trabajo va a esa iglesia, y ese Cristo supuestamente soluciona todos los problemas, porque el apóstol Pablo consolaba a las iglesias diciendo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El mismo Pablo, que tenía don de sanidad, decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Y el mismo Pablo dijo que había dejado enfermo a ciertos hermanos que él no pudo curar porque no era la voluntad de Dios. A Timoteo le aconsejó que tome un remedio casero y no lo pudo curar a Timoteo, que tenía problemas estomacales. Hoy no vamos a hablar de ese tema. Lo que quiero decir es lo siguiente, que el Espíritu de Dios, el don de sanidad, se manifiesta de acuerdo a la santa voluntad de Dios, y no que una iglesia predique nada más que sanidad absoluta, predique solución económica para todos, predique que todos van a ser felices en el amor. En una palabra, no existe el dolor, todos tienen solución en Cristo Jesús. Y fíjense en esa, no hay que detenerse ni creer en eso, pero como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Eso es lo que debemos hacer. Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, examinemos y veamos cómo el falso Cristo y esos falsos predicadores, el falso Cristo que se manifiesta en esa iglesia, y los falsos predicadores que enseñan que la solución a todos los problemas habidos y por haber de la humanidad está en ese Cristo que se manifiesta en esa iglesia. Cuando no era así en la iglesia primitiva, había manifestación de sanidad, pero había muchos que tampoco eran curados, hermanos, y sufrían tribulaciones, y muchos morían. Mientras tanto, esto hacen grandes señales, y nosotros debemos darnos cuenta que las señales de Dios, cuando venga la lluvia tardía sobre nosotros, algo comentaba anoche, cuando venga el Espíritu Santo genuino, vamos a hablar de verdad en lenguas. Le decía yo a este pentecostal que decía Barabaicaicita, tal día en que lo resistió el Espíritu Santo, al supuesto Espíritu Santo, y lo echó en el nombre de Jesús al Espíritu Santo ese. Se fue ese Espíritu supuestamente Santo, y el muchacho comenzó a entender la Biblia como
nunca y nunca más le tomó ese espíritu que le hacía decir a la Mecánica. ¿Qué había pasado, hermanos? Ese espíritu había sido del diablo y él era de iglesia pentecostal. Y cuando vino un pastor norteamericano que no hablaba castellano, necesitaba de un traductor académico. Entonces yo le dije a este muchacho,